por estar acá. Agradezco mucho al Señor por gracias también pues al Señor por el cuidado que ha tenido para con las congregaciones hijas de Maracaibo, Bellacó, Maracaibo, con su líder Efraín Bellacó, su esposa Jessica, de Márquez, hija aquí Alto Milanino, dando gracias al Señor también por su líder, Joyce, y su amada esposa Jessie, por nuestro amado Giovanni Gutiérrez, Giovanni, bien, de la conexión allá en Turba, llamada Lo del Camino, la guardia también, llamada Morá, Yuri Gutiérrez, y bueno, acá todos ustedes, Salón. Bien, entremos en materia. Hoy, a partir de esta semana, estamos pues comenzando el segundo libro de la Torá, Shemot, nombres, Éxodo. El Sefer Shemot es llamado por los sabios de Israel como el Sefer Agriculá, el libro de la redención, y comienza diciendo: gracias. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob, cada quien con su familia. Llegaron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher. Al enumerar los nombres, nuevamente los nombres de las tribus, la Torá nos enseña que, a pesar de la esclavitud, sus nombres, su esencia, permanecieron intactos. Vosotros queréis leer primero cada nombre de ellos. Llama poderosamente la atención el inicio de la parashá, justamente con la mención de los nombres de los hijos de Israel, que son llamados cada uno por su nombre. Sin embargo, el Mesías de esta parashá, Moisés no es el Mesías, era un Mesías. Se ve aquí a Moisés como un Mesías. Vive una identidad doble. Estudiando la parashá Shemot, saltó de pronto de mí una pregunta que incluso la consulté con mi esposa. Me hizo salir de la concentración que estaba yo por el asunto de la parashá, y me puse a investigar después de haber hablado con mi esposa. La preocupante pregunta fue si todo niño al nacer, su padre ya decía un nombre. En el caso de Moisés, ¿cuál fue su nombre al nacer?
porque el nombre de Moisés fue dado por la princesa egipcia. La Biblia no menciona un nombre específico dado a Moisés, dado por sus padres al nacer. El texto del Shemot 2:10 indica que la princesa egipcia, que lo llamó Moshe, o Moshe en hebreo, porque de agua lo sacó, por eso lo llamó Moshe. Sin embargo, la tradición judía y los textos del Midrash, Moisés tuvo varios nombres otorgados por su familia y su pueblo antes de ser adoptado. Porque el nombre adoptado de Moisés justamente fue Moisés. Los nombres más destacados son Yekutiel, considerado el nombre principal que le dio su madre, Jocabed. El otro nombre es Tuvia. Significa Dios es bueno. Según algunas interpretaciones, su padre lo llamaron así al ver que era un niño hermoso, que era bueno, top, llovía top, al nacer. Bien, después de esta sumergida que me eché las aguas de la investigación, vamos a continuar con la parecer. Moisés es un hebreo mesías oculto, bajo el nombre y la vestimenta de un príncipe egipcio. Esto es un paralelo exacto con Yeshua, una esencia totalmente hebrea adoptada por una cultura ajena durante siglos. ¿Lo siguen? No se pierda. La identidad de Moisés está oculta incluso para él mismo hasta el encuentro con la salsa ardiente. ¿Por qué se dice esto? Esta afirmación surge de interpretaciones teológicas y rabínicas que sugieren que Moisés vivió en una profunda crisis de identidad hasta su encuentro divino. Su identidad está oculta por las siguientes razones. Moisés creció una identidad dual. Moisés tenía una identidad fragmentada. Creció como un príncipe egipcio, pero con raíces hebreas. Recordemos que su hermana Miriam sugirió a la princesa buscar una nodriza hebrea para cuidarlo. La princesa egipcia aceptó y Miriam, obviamente, ¿a quien llevó? A Jocabed, a su propia madre, a quien se le pagó un salario por criar y amamantar a su propio hijo bajo la protección real. Según la tradición y los textos del Midrash, este periodo
de lactancia y cuidado duró aproximadamente 24 meses, 2 años. Durante este tiempo, se cree que Jocabed instruyó a Moisés en la fe y la tradición del pueblo hebreo antes de devolverlo al palacio para ser adoptado formalmente por la princesa. Moisés, antes de huir de Egipto, intentó liberar a su pueblo bajo su propia comprensión de quién era, bajo su propia comprensión de quién era, pero fracasó y terminó como un pastor en Madián durante 40 años. En ese desierto, su identidad anterior, príncipe o libertador, se ocultó o se perdió en la humildad de su vida nueva, de su nueva vida como pastor. ¿Me siguen? Al encontrarse con la zarza, Dios no solo revela su nombre, yo soy, sino que le recuerda a Moisés sus raíces al presentarse como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto, amado, conecta a Moisés con su historia personal y espiritual que había quedado en el segundo plano durante su exilio. Antes de la zarza, Moisés simplemente era un pastor de ovejas. Este encuentro en la zarza revela su verdadera identidad como profeta y mediador, un rol que él mismo inicialmente rechaza por dudar de su capacidad. Según comentarista de la Torá, como Nachmanides, Moisés no alcanzó su estatura espiritual completa de inmediato. La zarza fue el inicio de un viaje de autodescubrimiento y cercanía con Hashem, que culminaría en el Sinaí. Su identidad estaba oculta, porque Moisés no comprendía el propósito trascendental de su vida hasta que Hashem lo llamó por su nombre desde la zarza, transformando su visión de sí mismo de un pastor fugitivo a un libertador escogido. Referente a la zarza, una zarza que arde y no se consume. La interpretación estándar, por llamarlo de esa manera, la interpretación común que dan los ortodoxos, dice que la zarza es Israel, sufriendo pero no destruido. Pero bajo nuestra lupa, bajo nuestros anteojos mesiánicos, el Mesías en el fuego, la zarza es un arbusto humilde lleno de espinas. El fuego obviamente representa la presencia
de la Shejinah, de la gloria divina. Amén. Aquí vemos, amados hijos, un anticipo de la encarnación, no reencarnación, encarnación. La divinidad habitando en el humilde condición humana. Las espinas de la salsa prefiguran la corona de espinas, nos reflejan la pasión de Jesús. Amén. Están asociados, amados. El punto culminante de la identidad oculta de esta parasha, el nombre inefable, es la revelación de la salsa ardiente. Moisés pregunta, estaba conversando con Renato, y pregunta Moisés, y si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? Y yo seré el que seré. Amado, este no es solo un nombre, es una declaración de existencia continua. Amén. Aquí hay una conexión con Jesús. En el Bihar Jesús utiliza frecuentemente el yo soy, pero dice Anihu. El misterio aquí es que la identidad de Dios estaba oculta para los esclavos de Egipto. Ellos conocían al Dios de los padres, al Dios, conocían a Elohim, pero no la naturaleza redentora del nombre de cuatro letras, Yud-Heh-Vav-Heh. Bendito sea su nombre. Amén. Amados, si hacemos un análisis gramatical, descubriremos que no es solo un nombre estático, es un verbo en futuro. Así le está diciendo Moisés, estaré contigo en esta redención y estaré contigo en la futura redención. Amén. La perspectiva nuestra, hebrea meseca, Yohanan capítulo 8, 58, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese Anihu, yo soy. Amén. Yo soy Él. Nosotros estamos reclamando verdad, está invocando la promesa de Elie, de estar presente para redimir. ¿Me deben entender? Amén. En esta parasha hay un pasaje extraño que muchos habrán preguntado, que es el capítulo 4, versículo 24, 26. Es cuando ocurre en el camino de regreso de Moisés, donde Hashem intenta matar a Moisés. ¿Sí? Y Séfora, su esposa, circuncida a su hijo, como está escrito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y así lo dejó. Ella había dicho, entonces es
es esposo de sangre a causa de la circuncisión. Muchos habrán analizado este versículo, me imagino, y tendrá su interpretación, pero que esta vez si me dejan enfocar el mío. Amén. La razón por la que Hashem intentó matar a Moisés fue por el descuido del pacto de la circuncisión. Moisés no había circuncidado a su hijo menor, posiblemente por la influencia de la cultura medianita de su esposa, Séfora, porque era medianita su esposa, o por las dificultades de los viajes. Séfora, al notar el peligro mortal, ella actuó rápidamente. Las mujeres son, hermano, no son más peligrosas que un mono con una hojilla. Va a ser por esa mujer, por Séfora, por la mujer. Va a ser. Pero no le vaya a dar una hojilla. Un chingama. Ella tomó un pedernal afilado y circuncidó a su hijo. 2. Tomó los pies de Moisés tocó los pies de Moisés con el prepucio ensangrentado. Y 3, exclamó: ciertamente es un esposo de sangre para mí. Hermano, con este acto, la sangre del pacto redimió la vida de Moisés. Amén. Porque Eterno lo iba a matar. Lo que lo pudo redimir fue la sangre del pacto, la circuncisión, la sangre. Amén. Al llamado Séfora, al llamado Hatán Damim, que significa esposo de sangre, Séfora reconoce que su relación matrimonial había sido renovada y comprada a través de la sangre del rito de la circuncisión. Amén. Eso, ¿qué le suena eso? Sangre que compra. De una no puede ser, hay gente que quiere no puede hacer. Desde una perspectiva judía mesiánica, este evento es una sombra o tipo de realidades espirituales más profundas relacionadas con el Mesías. La sangre que salva del juicio, al igual que en la Pascua, donde la sangre en los dinteles protegida de la muerte, aquí la sangre de la circuncisión protege a Moisés del juicio divino. Amén. Para los creyentes mesiánicos, esto prefigura la sangre de Yeshua, que protege al creyente del juicio eterno. Amén. El Mesías como esposo de sangre. Yeshua, amado, es visto como el Hatán, esposo definitivo, que derramó su propia sangre para adquirir a su esposa, para comprar a su esposa. Amén. O sea, con la comunidad de creyentes. Amén. Él es el esposo de sangre,
que cumple el pacto perfectamente. Amén. Hay sustitución, hay redención. El Hijo, el primogénito, el descendiente, es circuncidado ¿para qué? Para salvar al Padre, a Moisés. Amén. Mesiánicamente esto apunta al sacrificio sustitutivo. El Hijo de Dios entrega su vida y sangre, ¿para qué? Para salvar a la humanidad. Amén. Moisés no podía liberar al pueblo de Israel si su propia casa, no estaba en orden o en el pacto de Abraham. Si no cumplía con el mandamiento con su hijo de la circuncisión, no había un orden en su casa, no podía liberar al pueblo. Ellos nos enseñan que la autoridad espiritual en el reino de Dios requiere primero la obediencia interna a sus mandamientos sellados por la fe en la sangre del pacto. Amén. Veamos ahora otro punto de vista, y voy a utilizar un poquito la gematría. ¿Sabe la gematría? El valor de las letras, el valor numérico de las letras. Sobre la gematría oculta de Moisés y el Shaddai. En el pensamiento hebreo profundo, los nombres no solo tienen un significado por sus letras, sino que por su valor numérico, la gematría. Por ejemplo, el nombre de Moisés se escribe con 3 letras: Men, Shin, He. Su valor es 345. El nombre de Dios, el Shaddai, ¿verdad? El nombre con el que se reveló a los patriarcas también suma 345. ¿Por qué esto es impactante? ¿Por qué lo traje a colación? Porque es importante. Cuando Dios le dice a Moisés en esta pasada, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero en mi nombre, Yujé Bajei, no me di a conocer. Hay un secreto escondido acá. Moisés es el contenedor de la revelación anterior. Amén. Él lleva en su propio nombre la autoridad de Dios de los patriarcas, 345, la suma de su nombre, para poder ser el puente hacia la nueva revelación del nombre sagrado. ¿Está entendiendo? Amén. Moisés no es solo un líder. Su propia esencia numérica dice que él es el enviado del Dios Todopoderoso para presentar al Dios Redentor. Amén. ¿Se sobreentiende eso? El Mesías
de labios incircuncisos. Éxodo menciona, capítulo 6, 12, de nuestra parasha. Hay un detalle casi escandaloso, por decirlo de esta forma, en el texto, porque Moisés se queja de ser incircunciso de labios. La interpretación común, que era tartamudo, lo que normalmente la gente enseña. Ahora, la interpretación acá es impactante. La palabra incircunciso siempre se usa para algo que está bloqueado o cubierto. Moisés, el Redentor, siente que su mensaje está bloqueado. Ahora, ¿cuál es el vínculo mesiánico? Según algunas tradiciones místicas, ojo, no me estoy metiendo con cosas que no, simplemente busco referencia que tienen peso, que tienen valor en lo que estamos hablando. Según algunas tradiciones místicas y Yeshua, el alma de Moisés y la alma y la del Mesías están conectadas. Moisés no fue el que dijo de ustedes se levantará un hermano mayor que yo, a él escúchelo. ¿No fue el que dijo? ¿Ah? Y no es profecía, ¿verdad? ¿Estaría o no estaría conectado el alma de Moisés con el alma de Mesías? El hecho de que el primer redentor, Moisés, tuviera labios incircuncisos, significa que la redención no viene por la elocuencia humana ni por la fuerza de su discurso, sino por el poder puro de la palabra de Dios que fluye a través de un canal defectuoso. En mi caso. Esto enseña a los hebreos mesiánicos algo vital. Yeshua no vino con la apariencia de un orador griego, por supuesto, o un rey imponente, sino como un renuevo de tierra seca. Isaías 53. Amado, la identidad oculta de la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad del Redentor. Hay un detalle, un último detalle explosivo sobre la identidad de Shemot. La identidad de la sangre del dintel. Esto es como anticipando la culminación de la redención que comienza en estos capítulos. Por eso se le llama el libro de la redención, Shemot. Un nombre escrito en las puertas. ¿Cuál cree usted que sea? ¿Cuál el que usted cree que es? Vayamos a los momentos de las plagas, de la plaga de los primogénitos, aunque esto ocurre más adelante. El libro de Shemot establece desde el capítulo 1
que el conflicto es por la identidad de los hijos. El faraón, porque el faraón quiere borrar el nombre de los hijos de los hijos hebreos en el Nilo. Ahora, un concepto poco común. Los sabios hebreos explican que cuando los israelitas pusieron la sangre en los postes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el dintel de las puertas, no estaban solo marcando una casa, una puerta. Estaban dibujando algo. ¿Qué cree usted que sea? Estaban dibujando una letra hebrea, la Het. La Het. La Het es así. A ver, sí, era, sí. Ahora, la letra Het es la inicial de la palabra Jai, que significa vida. Jai, vida. Esa es la letra Het. Ahora, ¿cuál es acá la revelación mesiánica? En el pensamiento mesiánico, poner la sangre en vez de suba el cordero sobre nuestra casa, nuestra vida, nuestra identidad, es lo que transforma nuestro nombre de esclavo de Egipto a vivientes para Dios. Amén. Eso es lo que ocurrió. Amén. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Amén. Para concluir, hermano, nombres y de hombres vestidos de Dios. Como los nombres de esta lista que leímos al principio, de los 11 nombres añadidos a Jacob para 12, estos nombres de esta lista inicial en Shemot son la semilla de la nación. Esta semilla, estos nombres, germina, nace y crece y florece el pueblo de Israel. Amén. La doble identidad de Moisés, el redentor que debe recordar. Moisés debe recordar quién es para poder liberar a otro. Moisés descubre que no es un príncipe egipcio, sino un hombre escogido para algo muy específico, liberar al pueblo de Israel. Amén. Es un paralelo, amado, con el creyente que descubre su identidad en el Mesías. Amén. El nombre, sobre todo el nombre, el salario, Dios de provisión, Ayuhel Bajei, Dios de la relación y redención. Amén. Son dos nombres con algo empleado, con algo específico. Uno es Shaddai como el proveedor, el que provee. Y el Dios Jehová es la relación con Dios y la redención. Amén. Como Yeshua es el mayor, es el Moisés mayor, que no solo nos saca de la esclavitud, sino que nos da un nombre nuevo.
Déjame que te explique esto, amado. Lo del hombre nuevo. La conexión entre la liberación de la esclavitud y el otorgamiento de un nuevo nombre es un tema central en la Biblia que culmina en la figura de Yeshua. Esta transformación no es solo un cambio de la etiqueta, sino un cambio de naturaleza y destino. Amén. Te explico cómo funciona este proceso según la perspectiva bíblica y judeo-mesiánica. El nuevo nombre como sello de libertad, ya que en la antigüedad un esclavo era propiedad de quién, de su amo, y su nombre solía reflejar su condición de servidumbre o su origen pagano. Como cuando Yeshua libera a alguien de la esclavitud del pecado, rompe la identidad antigua, el viejo hombre, y otorga una nueva vida, o sea, de esclavo a hijo. Jesús declara en Johanán 15, que ya no llama a sus seguidores esclavos, sino como el que lo llama amigo, e hijo de Dios. Amén. ¿Me pueden entender? Amén. Hay una identidad de victoria. Hay una identidad en la victoria, amado. Amén. En Apocalipsis 2:17 es una promesa de Yeshua a los creyentes que perseveran, ofreciéndole comer del maná escondido y recibir una piedrecita blanca con un nuevo nombre, que solo el que la recibe conoce, simbolizando aprobación, victoria sobre el pecado y una relación íntima personal con Dios. Amén. Esto simboliza, amados, una relación íntima personal con el Creador, donde Él define quién eres realmente, más allá de tus errores pasados. Amén. Así como Moisés, cuyo nombre significa sacado de agua, Israel llevó a Israel de la esclavitud a la nueva identidad como nación santa. Jesús realiza una relación mayor, aún mayor, cambio de naturaleza, amado. En la Biblia, un cambio de nombre como Abraham a Abraham o de Jacob a Israel siempre marcaba un nuevo propósito divino. Yeshua es el Salvador. Su propio nombre, Yeshua, significa salvación. Al llevar su nombre, ser llamado seguidores de Yeshua, del Mesías, participamos de su victoria sobre la muerte y la opresión. Amén. ¿Qué representa hoy para ti? Para el 2026, esta enseñanza se interpreta como la capacidad de reinventarse espiritualmente. Dios no te ve por lo que fuiste en tu Egipto personal, en el mundo, adicciones, miedo, fracaso,
sino por la nueva criatura que eres en el Mesías. Jesús. Recibir un nuevo nombre significa que tu pasado ya no dicta tu futuro. Ahora tu identidad está ligada a la de aquel que dijo, Ani Hu, yo soy él. Amén. Ahora sí concuerda, ¿eh? Amén. En resumen, Yeshua no solo te saca de la esclavitud, sino que te quita la ropa de esclavo y te da una nueva identidad de heredero sellada con un nombre que refleja su verdadero valor ante sus ojos. Amén. Ahora sí, para terminar, creo que ya, por eso lo doy como una cosita suelta, porque se me vino a última hora. El nombre que abre es más. Amén. Hemos visto en Shemot, no es una sola lista de nombres, en un censo antiguo. Es el registro de cómo Dios preserva la identidad de su pueblo en medio de la opresión. Desde la valentía de estas mujeres parteras, llamadas Sifra y Fua, que prefirieron el nombre de Dios, prefirieron obedecer a Dios sobre el decreto de Faraón, hasta Moisés, que tuvo que despojarse de su identidad egipcia para abrazar su vecino como libertador. Amén. Debemos despojarnos de esta vestidura que tenemos, amado. Amén. E ir como nuestro vecino para liberar al que está opreso. Amén. Todo nos apunta a una verdad mayor. Nuestra verdadera identidad, escuchen, no la define el mundo, Egipto, en el que vivimos, sino el nombre que nos ha llamado. Amén. Al igual que Moisés llevó el valor numérico, el Shaddai, para introducir el nombre de Yahweh, Jesús vino como el Moisés mayor. Él ocultó su gloria bajo una identidad humana para que nosotros, que habíamos olvidado nuestro nombre y el linaje en el siglo del pecado, podamos recibir un nombre nuevo y ser llamado Hijo del Altísimo. Amén. Amado, hoy al estudiar no solo recordamos nombres del pasado, sino que afirmamos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Shabbat Shalom. Damos gracias al Eterno por este momento. La verdad es que estaba muy inquieto y confieso de venir hoy acá. Por siempre hay esa inquietud, esa... Bueno, y bueno, realmente se me ocurrió
a mi esposa, vamos a colocar una encuesta para ver quién desea venir. Y yo respetaba, yo decía, bueno, si mi esposa puso un límite, las mujeres siempre, ¿saben? Ahí se casa, amado. Y eso no es hipocresía, no es de verdad. Es nuestra ayuda. Opuesta, pero como contraria, pero como es bueno, ¿verdad? A veces como sacar el apuro. Había puesto ella como dice, bueno, papi, me dice papi. Si contestan 20 personas, vamos. Y realmente ya aquí se da cuenta, hay mucho más, es doble. Baruch Hashem. Luego, usted me dice un aplauso. Ustedes fueron como la mujer patea, no hicieron caso a los opresores, hicieron caso a la voz de Dios. Amén. Conocieron.